Mi prometida expone a mi hermano en nuestra boda por intentar sabotearla y su venganza fue perfecta. Crecer con Ethan como mi hermano mayor fue como vivir bajo el foco de atención de otra persona. Él era el niño de oro, el que nunca hacía nada malo, el que recibía todos los elogios y la atención. Desde que tengo memoria, todo en nuestra familia giraba en torno a él. Ethan era el estudiante de sobresaliente, el atleta estrella e incluso el presidente del consejo estudiantil. Cada boletín de calificaciones, cada trofeo deportivo y cada evento escolar parecían ser otra razón para que mis padres se entusiasmaran con lo increíble que era yo. Yo solo era su hermano menor, existía en su sombra, apenas me notaban, excepto cuando alguien necesitaba una comparación para resaltar la brillantez de Ethan. Reuniones familiares, días festivos, cumpleaños, todo seguía el mismo patrón. Ethan era el centro de atención, mientras que yo solo estaba allí. Por ejemplo, la Navidad, cada año era predecible. Ethan recibía los mejores regalos, juegos de Lego originales, aparatos geniales o los juguetes más recientes que todos los niños querían. Un año recibió un juego de Lego Technic, completo con motores que funcionaban y diseños intrincados. Era el tipo de regalo que ponía celosos a los niños de nuestro vecindario. Yo, por otro lado, recibí un juego de Lego de imitación que ni siquiera tenía instrucciones adecuadas. Mis padres lo quitaban importancia con un, oh, ¿te gusta resolver las cosas por ti mismo, no? Claro, mamá, esa es exactamente la razón por la que Ethan recibió el juego premium y yo recibí el que le faltaba la mitad de las piezas. Este favoritismo no se limitó solo a la infancia. Cuando Ethan cumplió 16 años, mis padres lo celebraron como un hito digno de la realeza. Le compraron un BMW usado, alegando que un primer coche debería ser algo prestigioso. Era un modelo antiguo, claro, pero seguía siendo un BMW. Nunca olvidaré lo orgullosos que parecían al entregarle las llaves. Como si acabaran de asegurarle su boleto a la grandeza. Cuando yo cumplí 16 años, no esperaba el mismo trato, pero tampoco esperaba recibir el viejo Ford de papá, y solo lo obtuve porque Ethan recibió un coche nuevo. Cuando era adolescente, llegué a aceptar mi papel en la jerarquía familiar. Ethan estaba destinado a la grandeza, mientras que yo solo era una idea tardía. Mis padres no lo decían abiertamente, pero sus acciones lo gritaban. Ethan siempre estaba trabajando tan duro o estaba bajo tanta presión que sus errores se excusaban. Cuando suspendía un examen, era porque estaba agotado por sus actividades extracurriculares. Cuando chocaba el coche de papá, era porque estaba estresado después de romper con su novia. Mientras tanto, cuando yo lograba algo, como ganar una competencia escolar, se minimizaba. Las preguntas debieron de haber sido fáciles este año, dijo mamá una vez encogiéndose de hombros. El éxito de Ethan no se detuvo en la escuela secundaria. Después de graduarse, fue a una elegante escuela de negocios, financiada por mis padres y con la ayuda del padre de Ava. Era una institución privada, con clases pequeñas, oportunidades para establecer contactos y todos los recursos que pudiera necesitar. Mis padres lo llamaron una inversión en su futuro. ¿Yo? Entré en logística, con una beca. Mis padres no se ofrecieron a ayudar y yo no pregunté. Para entonces, ya lo sabía. Mientras Ethan se divertía en eventos estudiantiles y se unía a clubes elegantes, yo trabajaba de noche descargando camiones para llegar a fin de mes. Recuerdo llegar a casa exhausto, solo para escuchar a mamá por teléfono, presumiendo de las brillantes ideas de Ethan o de cómo ya estaba estableciendo contactos con posibles socios comerciales. Nadie me preguntaba por mis clases, ni por cómo estaba haciendo malabarismos con la escuela y el trabajo. Ni siquiera sabían que había conseguido una beca. El patrón continuó en cada reunión familiar. No importaba lo que estuviera haciendo, la conversación siempre volvía a Ethan. Era como un disco rayado, las calificaciones de Ethan, los planes de Ethan, el brillante futuro de Ethan. Incluso cuando empecé a trabajar después de graduarme, ascendiendo en mi empresa, no parecía importar. Ethan ya había abierto su primer restaurante, financiado por nuestros padres y el padre de Ava. Actuaron como si lo hubiera construido todo desde cero, olvidando convenientemente los préstamos y el dinero de la familia que lo hicieron posible. El restaurante en sí era llamativo, un lugar moderno, digno de Instagram, que llamó mucho la atención. Pero cualquiera que lo mirara de cerca podía ver que no era exactamente rentable. Sin los contratos de distribución del padre de Ava, probablemente no habría durado un año. Aún así, eso no impidió que mis padres lo llamaran un genio emprendedor. Incluso le organizaron una gran fiesta para celebrar la gran inauguración, con discursos sobre lo orgullosos que estaban. No me invitaron a hablar en la fiesta, por supuesto, simplemente me quedé en un rincón, viendo a todos brindar por la brillantez de Ethan. No importaba que hubiera ascendido de gerente subalterno a director regional en una empresa de logística internacional. Para ellos, yo seguía siendo solo el hermano pequeño de Ethan, el que nunca estaría a la altura. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando Ethan se casó con Ava.
Ava provenía de una familia rica e influyente, su padre era dueño de una importante red de distribución y su madre estaba muy involucrada en eventos de caridad y círculos sociales. Su boda fue un espectáculo, lujosa, cara y la comidilla de la ciudad. Tuvieron una ceremonia en un destino, una luna de miel en las Maldivas y una casa como regalo de bodas de los padres de Ava. Mis padres no dejaban de hablar maravillas de ello. Mira lo que ha logrado Ethan, decían, como si él mismo hubiera pagado todo. No envidiaba la vida de Ethan, en realidad no. Había aprendido a mantener bajas mis expectativas, a centrarme en mis propios objetivos y felicidad, pero las constantes comparaciones me desgastaban. No importaba lo que hiciera, nunca era suficiente. Yo no era suficiente. Entonces conocí a Mia. Conocer a Mia fue el punto de inflexión en mi vida. En ese momento, no estaba buscando nada serio en realidad, mi enfoque estaba en el trabajo. Acababa de empezar a ascender en mi empresa y sentía que era la primera vez que hacía algo que realmente importaba. Pero la vida tiene una forma divertida de sorprenderte cuando menos te lo esperas. Conocí a Mia en un evento de networking corporativo, donde nuestras empresas estaban trabajando en un proyecto conjunto. Era diferente a cualquier persona que hubiera conocido. Mia era abogada, pero no del tipo que se ve en las películas, fría, calculadora y solo interesada en ganar. Era cálida, accesible y tenía un ingenio agudo que podía desarmar a cualquiera. Desde el momento en que empezamos a hablar, sentí que yo era la persona más importante de la habitación, y eso no era algo a lo que estuviera acostumbrado. No le importaban los títulos ni las historias llamativas, hacía preguntas reales. Escuchaba mis respuestas y compartía historias sobre su propia vida. Recuerdo esa noche con claridad. Terminamos sentados en un rincón, hablando de todo. Desde el trabajo hasta las viejas películas que ambos amábamos. Mencionó que su favorita era El apartamento y me reí porque casualmente también era la mía. Conectamos por nuestro amor por los rompecabezas de 1000 piezas, aunque admitió que nunca tuvo la paciencia para terminarlos, y una obsesión compartida por la comida tailandesa. Se sentía fácil, natural. De una manera que nunca había experimentado antes. Por primera vez en mi vida, me sentí visto. Con Mia, no era solo el hermano menor de Ethan o el tipo que trabajaba hasta el agotamiento, era yo. Y le gustaba por eso. Intercambiamos números esa noche y las cosas simplemente despegaron a partir de ahí. Nuestra primera cita fue en un pequeño restaurante tailandés que ella recomendó. No era nada elegante, pero era perfecto. Pasamos horas hablando y riendo, y al final de la noche, ya sabía que era especial. Mia no trató de impresionarme ni de eclipsarme, simplemente fue ella misma, y eso fue suficiente. A medida que nuestra relación crecía, empecé a sentir algo que no había sentido en años: confianza. Mia creía en mí y su creencia me hizo empezar a creer en mí mismo. No me comparaba con nadie, y mucho menos con Ethan. Para ella, yo no estaba compitiendo por atención o validación, ya era suficiente. Un año después, le propuse matrimonio. No hice nada llamativo. Ni grandes gestos ni sorpresas dignas de hacerse virales. Éramos solo nosotros dos, sentados en un banco del parque donde habíamos pasado tantas tardes juntos. Saqué el anillo, apenas logrando terminar mi discurso antes de que ella me interrumpiera con un sí rotundo. Nos reímos de eso más tarde, de cómo ni siquiera me dejó terminar, pero así era Mia, sabía lo que quería y no necesitaba pensarlo demasiado. Cuando le conté a mi familia sobre el compromiso, sus reacciones fueron variadas. Mi madre estaba bastante contenta, aunque parecía más como si estuviera siguiendo el protocolo. Mi padre apenas lo reconoció, murmurando algo sobre sentar cabeza por fin. Y Ethan, bueno. Ethan me sonrió y dijo: ya era hora, hermanito. Parecía condescendiente, pero lo dejé pasar. Al menos eso creí. Nuestra fiesta de compromiso fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Ethan llegó tarde como de costumbre, con Ava a cuestas. Ava era la típica, publicando fotos en Instagram a los pocos minutos de entrar, tan feliz de celebrar a mi futuro cuñado. Subtituló una foto, mostrando su sonrisa perfecta para la cámara. Ethan, por otro lado, parecía distraído. Me felicitó con un rápido apretón de manos y luego pasó la mayor parte de la noche merodeando alrededor de Mia. Al principio, pensé que me lo estaba imaginando. Ethan siempre era el alma de la fiesta, así que no era raro que conversara con todos, pero a medida que avanzaba la noche, se hizo más difícil de ignorar. Encontraba excusas para hablar con Mia, preguntándole por su trabajo, elogiando su vestido, incluso ofreciéndose a ayudarla con el papeleo legal para nuestra próxima boda. Mia, siendo la persona educada que es, no parecía molesta. En todo caso, pensó que Ethan solo estaba siendo amable. No dije nada esa noche, pero la inquietud se quedó conmigo. No era la primera vez que Ethan intentaba eclipsarme, pero se sentía diferente. No se trataba de calificaciones, regalos o de quién tenía el mejor coche. Esto era personal. A medida que pasaban las semanas,
El comportamiento de Ethan se volvió más difícil de ignorar. Empezó a aparecer en lugares donde Mia y yo estaríamos, alegando que era una coincidencia. Se la encontró accidentalmente en una cafetería cerca de su oficina y montó un gran espectáculo charlando con ella mientras esperaba su pedido. Empezó a asistir a eventos en los que Mia era ponente invitada, sentado entre el público como un orgulloso admirador. El punto de inflexión llegó cuando Ethan sacó a relucir una nueva oportunidad de negocio en una cena familiar. Estoy pensando en contratar ayuda legal para mis restaurantes, dijo casualmente, Mia. Deberías considerar presentar una oferta para el contrato, sería genial mantenerlo en la familia. Mis padres pensaron que era una idea brillante. ¿Ves cómo tu hermano siempre está pendiente de todos? Dijo mamá con una sonrisa. Mia dudó. Pero accedió a considerarlo. Es profesional hasta la médula y no iba a rechazar a un cliente potencial solo porque era Ethan. Pero incluso entonces, podía sentir que algo iba mal. No confío en él, me dijo esa noche. Pero seguiré el juego por ahora, veamos qué es lo que realmente pretende. Ethan no tardó en revelar sus verdaderas intenciones. Empezó a enviarle mensajes a Mia a altas horas de la noche con el pretexto de hablar de negocios. Al principio se trataba del contrato, preguntas sobre plazos y jerga legal, pero luego los mensajes se volvieron más personales. Eres demasiado inteligente para mi hermano, escribió una noche, te mereces a alguien más ambicioso. Mia me enseñó todo. No era de las que guardan secretos y no quería que el comportamiento de Ethan causara problemas entre nosotros. Está tanteando el terreno, dijo, pero no voy a dejar que se salga con la suya. Estaba furioso. Pero Mia se mantuvo tranquila, déjalo cavar su propia tumba, dijo con una sonrisa, cree que está jugando conmigo, pero no sabe con quién se está metiendo, y así esperamos. Al principio pensé que el comportamiento de Ethan se desvanecería, como tantas de sus ideas impulsivas. Pero en lugar de retroceder, redobló la apuesta. Sus apariciones coincidentes en torno a Mia se hicieron más frecuentes y sus mensajes nocturnos sobre el trabajo se convirtieron en algo mucho más personal. Cada vez que Mia me mostraba otro mensaje o registro de llamadas, sentía que me hervía la sangre. Ya no sé. Trataba solo de que Ethan intentara socavarme. Estaba faltando activamente al respeto a mi relación y cruzando todos los límites posibles. Empezó poco a poco. Ethan empezó a aparecer en una cafetería cerca de la oficina de Mia, a la que iba casi todas las mañanas. Qué casualidad encontrarte aquí, decía con una sonrisa encantadora. Aunque era obvio que la había estado esperando, al principio, Mia pensó que era inofensivo. Intercambiaba un educado hola, cogía su café y se iba, pero luego empezó a quedarse, haciéndole preguntas sobre sus casos o bromeando sobre lo estresante que era ser la abogada de su restaurante. Mia no se lo creía. Está demasiado interesado en mis hábitos cafeteros, me dijo una noche. No es normal. Las cosas se intensificaron cuando Ethan empezó a asistir a eventos en los que Mia hablaba, como abogada. A menudo participaba en paneles y conferencias profesionales. No era raro que se encontrara con gente que conocía, pero la presencia de Ethan se convirtió rápidamente en un patrón. Se sentaba en primera fila, asintiendo con la cabeza como si estuviera realmente interesado. Y luego se aseguraba de hablar con ella después. Eres una oradora nata, le dijo en un evento. Haces que el resto de nosotros parezcamos malos. Cuando Mia me contó estos encuentros, empecé a sentir que estaba perdiendo el control. Ethan siempre había sido competitivo. Pero esto era algo completamente distinto. No se trataba solo de ser el mejor, se trataba de quitarme algo. Quería enfrentarme a él, pero Mia insistió en que esperáramos. Está cavando su propia tumba, dijo. Déjalo que piense que tiene el control. Luego llegó la propuesta de negocio. Una noche, en una cena familiar, Ethan sacó a relucir casualmente la idea de contratar al bufete de abogados de Mia para que se encargara de algunos contratos para sus restaurantes. Tiene sentido mantenerlo en la familia, dijo, mostrando su habitual sonrisa. Mis padres pensaron que era una idea brillante. Por supuesto, veslo. Considerado que es tu hermano, dijo mamá con entusiasmo, siempre está pendiente de ti. Mia siguió el juego, accediendo a revisar la propuesta. Era una profesional y no iba a dejar que sus sentimientos personales interfirieran con su trabajo. Pero en el momento en que aceptó, Ethan lo tomó como una invitación abierta para cruzar todos los límites. Las reuniones semanales para hablar del contrato se convirtieron en llamadas diarias. Las llamadas se hicieron más largas, extendiéndose hasta altas horas de la noche. Le enviaba mensajes de texto después de las 10 de la noche, diciendo cosas como: espero que no estés trabajando demasiado o deberías tomarte un descanso, te lo mereces. Era exasperante. Pero Mia no se inmutó. En cambio, empezó a documentarlo todo, cada mensaje de texto, cada llamada.
Cada correo electrónico, guardaba capturas de pantalla y grabaciones. Cree que es listo, dijo. Pero no sabe con quién se está metiendo. Los mensajes se volvieron más descarados con el paso del tiempo. Eres demasiado inteligente para mi hermano, escribió Ethan una noche, con tu talento. Te mereces a alguien que esté a la altura de tu ambición. Podría mostrarte una vida completamente diferente. En ese momento, Mia y yo nos comunicábamos constantemente sobre las payasadas de Ethan. Me mostraba todos los mensajes y grababa todas las conversaciones. Yo estaba furioso. Pero ella se mantuvo tranquila. Déjalo que siga hablando, dijo. Nos está dando todo lo que necesitamos. El punto de ruptura llegó un mes antes de la boda. Ethan invitó a Mia a una reunión nocturna con el pretexto de hablar de los detalles del contrato. Ella accedió. Sabiendo exactamente lo que estaba planeando, después de la reunión, se ofreció a llevarla a casa. No tienes que llamar a un Uber, dijo. Voy en esa dirección de todos modos. En el aparcamiento. Ethan finalmente dejó de fingir, cogió la mano de Mia y dijo, ¿por qué seguir con esta farsa de boda? Mi hermano es un buen tipo, pero seamos sinceros, solo es un gerente de nivel medio, no está a tu altura. Yo podría abrirte puertas, Mia, conmigo, tendrías la vida que te mereces, Mia, siempre un paso por delante. Tenía su teléfono grabando toda la conversación, fingió interés, preguntando, ¿qué pasa con Ava? ¿No encaja en tus planes de vida perfecta? Ethan suspiró dramáticamente. Ava y yo solo estamos interpretando papeles en este momento. Le importan más los seguidores de Instagram y los eventos de caridad que nuestro matrimonio. Es todo un espectáculo, pero contigo, podría ser real, seríamos imparables. Cuando Mia me contó lo del incidente del aparcamiento, quise explotar. No solo está cruzando la línea. La está arrasando, dije, pero Mia me detuvo. Paciencia, dijo con una sonrisa. Vamos a manejar esto de la manera correcta, decidimos. Esperar hasta la boda para revelarlo todo. Mia siguió el juego, guardando todos los mensajes y grabando todas las llamadas. Ethan, completamente ajeno. Pensaba que estaba ganando. En las cenas familiares, se sentaba junto a Ava, sonriendo y cogiéndole la mano, mientras le enviaba mensajes de texto en secreto a Mia por debajo de la mesa. Imagina cómo nos veríamos juntos, decía uno de sus mensajes. No es demasiado tarde para cambiarlo todo. No podía creer la audacia. Ethan no solo intentaba sabotear mi relación, sino que estaba traicionando a Ava. Su propia esposa, en el proceso, era repugnante y no veía la hora de que recibiera su merecido. Una semana antes de la boda, Mia me enseñó todo lo que había recopilado, capturas de pantalla de mensajes de texto, registros de llamadas, conversaciones grabadas e incluso el vídeo del aparcamiento. Cree que puede arruinar nuestra felicidad, dijo, con los ojos brillando de determinación, pero no entiende con quién se está metiendo. Asentí con la cabeza. Mi ira finalmente dio paso a la determinación. Vamos a mostrarle a todo el mundo el verdadero Ethan. El día de la boda fue perfecto, o al menos empezó de esa manera. Mia estaba impresionante con su vestido y yo no podía creer la suerte que tenía de casarme con ella. Nuestras familias estaban allí, fingiendo que todo era perfecto. Mis padres estaban radiantes, probablemente porque era la primera vez que podían presumir de mí en lugar de Ethan. Hablando de Ethan, estaba interpretando su papel habitual de hermano mayor encantador, sonriendo para las fotos y estrechando la mano de los invitados. Había insistido en ser mi padrino y mis padres se habían entusiasmado con lo unidos que parecíamos. Ahora bien, la ironía no pasó desapercibida para mí. Mia y yo habíamos pasado semanas planeando cómo revelaríamos la verdad. No se trataba solo de poner a Ethan en su lugar, sino de mostrar a todos quién era realmente. Había pasado toda su vida manipulando a la gente, haciendo de niño de oro y saliéndose con la suya en todo. Esta vez, no habría escapatoria. La ceremonia transcurrió sin contratiempos. Ethan estaba a mi lado, entregando los anillos como el hermano leal que fingía ser. Si alguien notó la sonrisa petulante que no dejaba de mostrar, no dijo nada. Ava, como de costumbre, estaba ocupada tomando fotos para Instagram, etiquetándolas con hashtags como almohadilla familia perfecta y almohadilla objetivos de boda soñado. Mia y yo intercambiamos votos y, por un momento, me olvidé de todo lo demás. Me estaba casando con la mujer que amaba y nada de lo que Ethan pudiera hacer cambiaría eso. La recepción fue donde las cosas se pusieron interesantes. Ethan había estado esperando todo el día para dar su discurso de padrino y podía ver que prácticamente estaba dando saltos de emoción. Probablemente pensó que esta era su oportunidad de robar el protagonismo. Como siempre, se puso de pie. Dio unos golpecitos en su copa para llamar la atención y comenzó con los clichés habituales. Hoy es un día especial, empezó, sonriendo a la multitud. Un día en el que mi hermano pequeño finalmente encuentra la felicidad que se merece.
Fue entonces cuando la pantalla que había detrás de él cobró vida. Al principio, los invitados no se dieron cuenta. Pero entonces apareció la primera captura de pantalla, un mensaje de texto de Ethan a Mia. Enviado a altas horas de la noche, eres demasiado inteligente para mi hermano. Te mereces a alguien más ambicioso. La sala se quedó en silencio cuando apareció el segundo mensaje. Luego el tercero, cada uno era peor que el anterior. Luego vino el vídeo del aparcamiento, con la voz de Ethan. Totalmente clara, mi hermano es un buen tipo, pero siempre será un simple gerente de nivel medio. Yo podría abrirte puertas. El silencio era ensordecedor. Ethan se quedó helado, con la copa todavía en alto. Mientras los invitados miraban fijamente la pantalla, mis padres parecían horrorizados. Mamá se tapaba la boca con las manos, mientras que papá simplemente miraba al suelo. Ava, sin embargo, fue la verdadera protagonista. Se levantó lentamente, su expresión pasó de la confusión al asco. Así que por eso has estado tan interesado en el bufete de abogados de Mia, dijo, con voz helada. Por eso insististe en su contrato. Ethan tartamudeó, tratando de explicarse. No es lo que parece, dijo. Su encanto habitual le fallaba por primera vez en su vida. Mia lo malinterpretó. Malinterpretó. La voz de Mia cortó la habitación como un cuchillo. Se puso de pie, tranquila y serena. Y se enfrentó a Ethan. Tal vez quieras explicar cómo se suponía que debía malinterpretar estos mensajes. O la parte en la que intentaste cogerme la mano en el aparcamiento. Los invitados empezaron a murmurar. Pero nadie se movió. El padre de Ava, siempre la imagen de la compostura, se levantó en silencio y salió de la habitación. Todos sabían lo que eso significaba. Sin el apoyo de su suegro, los restaurantes de Ethan se derrumbarían. Ava se quitó el anillo de bodas y lo puso sobre la mesa frente a Ethan. Hablaremos más tarde, dijo fríamente. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Ethan miró alrededor de la habitación, desesperado por apoyo, pero nadie salió en su defensa. Mis padres estaban demasiado conmocionados para decir nada. Papá simplemente miraba al suelo. Mientras mamá murmuraba Dios mío en voz baja, por primera vez en su vida, el encanto y las excusas de Ethan no pudieron salvarlo. Vamos, somos familia, dijo Ethan con la voz entrecortada. Esto era solo comunicación amistosa, ¿verdad, Mia? Mia ni siquiera se inmutó. Comunicación amistosa, repitió, arqueando una ceja. Tengo cientos de mensajes tuyos, Ethan. ¿Debería mostrarles a todos el que decía no es demasiado tarde para cambiarlo todo? Ava no esperó una respuesta, se volvió hacia los invitados y esbozó una tensa sonrisa. Perdón por la escena. Dijo con voz firme, por favor, sigan celebrando, este sigue siendo su día. Los invitados dudaron un momento. Pero luego la música volvió a sonar y alguien abrió una botella de champán. Ethan, mientras tanto, se quedó helado en su sitio, con la cara pálida. Por primera vez, todos lo vieron por quien realmente era. Se fue en silencio, escabulléndose por la puerta lateral mientras todos los demás volvían a bailar y beber. Fue casi patético ver al hombre que había pasado toda su vida en el centro de atención marcharse sin que nadie se diera cuenta. Esa noche, mientras Mia y yo estábamos sentados juntos en la suite del hotel, no pude evitar sentir una extraña sensación de alivio. Se había acabado el dominio de Ethan sobre mi vida. Su constante manipulación y su afán de superarme finalmente habían llegado a su fin. Mia apoyó la cabeza en mi hombro y sonrió. Bueno, dijo, diría que salió mejor de lo esperado. Las consecuencias de la boda fueron rápidas y brutales. Tal como Mia y yo habíamos esperado, a la mañana siguiente, el chat grupal familiar era un caos. Mi madre envió una ráfaga de mensajes, alternando entre incredulidad y excusas. Esto no puede ser verdad. Escribió, tiene que haber algún malentendido. Papá, por otro lado, no dijo ni una palabra. Permaneció en silencio, probablemente porque no había forma de darle la vuelta a lo que había sucedido. La imagen de niño de oro de Ethan se había hecho añicos y esta vez no había forma de esconderlo bajo la alfombra. En cuanto a Ethan, desapareció, literalmente. Nadie supo nada de él durante días después de la boda. No fue a casa, no contestó al teléfono y definitivamente no se dejó ver por los restaurantes. Cuando finalmente tuve noticias de mis padres, me dijeron que se estaba quedando en un hotel, tratando de decidir su próximo movimiento. Está muy estresado ahora mismo, dijo mamá, todavía tratando de defenderlo. Tienes que entenderlo. Cometió un error, pero es tu hermano, no me interesaba escuchar excusas. Un error es olvidarse del cumpleaños de alguien, respondí. Lo que hizo Ethan no fue un error, fue calculado. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Mamá empezó a llorar y papá finalmente cogió el teléfono. Solo queremos superar esto como familia, dijo. Lo hecho está. No, dije con firmeza.
Ethan intentó destruir mi relación y se humilló a sí mismo en el proceso, es culpa suya. No voy a fingir que esto no sucedió. Mientras tanto, Ava se movía rápido. En una semana, había solicitado el divorcio y había contratado a uno de los mejores abogados del estado. Su padre tampoco perdió el tiempo. Todos los contratos entre su empresa y los restaurantes de Ethan se rescindieron de inmediato. Sin esos acuerdos, los restaurantes no tenían ninguna posibilidad. Ethan siempre había dependido de los contactos de la familia de Ava para mantener sus negocios a flote y, sin ellos, era solo cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. Mia y yo intentamos dejarlo todo atrás. Nos fuimos de luna de miel, decididos a centrarnos el uno en el otro en lugar del caos que Ethan había dejado a su paso. Durante 2 semanas, exploramos pequeños pueblos, comimos comida increíble y hablamos de nuestro futuro. Fue una escapada muy necesaria, pero cuando volvimos, las consecuencias fueron imposibles de ignorar. Ethan había regresado a la ciudad, pero no era el mismo. El otrora confiado y encantador hermano mayor era ahora una sombra de sí mismo. Sus restaurantes luchaban por mantenerse abiertos y su reputación estaba hecha jirones. La gente susurraba sobre lo que había pasado en la boda y algunos de sus antiguos socios comerciales se distanciaron silenciosamente, incluso mis padres, que siempre lo habían defendido. Parecían inseguros de cómo manejar la situación. Mamá me llamó una noche, con voz vacilante. Está sufriendo mucho, ¿sabes? Dijo, tal vez podrías ponerte en contacto con él, necesita a su hermano. Ahora mismo, casi me reí, ¿necesita a su hermano? ¿Al mismo hermano que intentó socavar en todo momento? ¿Al mismo hermano cuya boda intentó arruinar? Mamá suspiró, cometió un error, pero es familia, ¿eso no significa nada para ti? No, cuando familia solo se aplica cuando Ethan necesita algo, repliqué, nunca se ha preocupado por mí, mamá. Solo se preocupa por sí mismo. Ese fue el final de esa conversación. 3 meses después. La situación no había mejorado para Ethan, vendió uno de sus restaurantes para pagar deudas. Pero no fue suficiente. Para entonces, Ava estaba totalmente inmersa en el negocio de su padre. Prosperando como gerente de proyectos para una de sus cuentas más importantes, no miró hacia atrás y, sinceramente, no podía culparla. Se merecía algo mejor que el lío que Ethan había hecho. Mis padres, por primera vez en mi vida, parecían verme de forma diferente. No fue un cambio de la noche a la mañana. Pero noté pequeñas cosas. Empezaron a preguntar por mi trabajo y a escuchar de verdad cuando hablaba de él. Mamá incluso llamó a Mia un día para pedirle su opinión sobre un asunto legal. Algo que automáticamente le habría llevado a Ethan antes. Fue extraño, casi surrealista, pero no iba a dejar que me sintiera demasiado cómodo. Los años de ser pasado por alto no desaparecen solo porque Ethan finalmente recibió su merecido. 1 año después de la boda, los restaurantes de Ethan habían desaparecido. Vendió el último y se mudó a otra ciudad, con la esperanza de un nuevo comienzo. Me enteré por ahí de que estaba tratando de lanzar un nuevo negocio, pero sin los contactos del padre de Ava. Dudaba que llegara muy lejos. Mis padres todavía hablan con él de vez en cuando, pero incluso ellos parecían agotados por su constante necesidad de ayuda. Por una vez, no estaban corriendo para arreglar sus errores. En cuanto a Mia y a mí, nos centramos en construir nuestra vida juntos. Compramos una casa, establecimos una rutina y descubrimos que estábamos esperando nuestro primer hijo, un niño. La emoción de convertirnos en padres ayudó a dejar atrás el drama del año pasado. Finalmente sentí que estaba saliendo de la sombra de Ethan, creando una vida que era mía y solo mía. Nota final, la gente sigue preguntando si me siento mal por lo que le pasó a Ethan. La respuesta es no. Destruyó su propia vida siendo egoísta y manipulador. Todo lo que Mia y yo hicimos fue sacar a la luz la verdad. Si eso es lo que hizo falta para que la gente finalmente lo viera por quien realmente es, entonces, que así sea.